Bueno, vamos a retomar el ejercicio 5. Eh, Habíamos dicho que teníamos dos rectas, y igual 3x menos 2, y teníamos la recta x más 3y más 5 igual 0. Queríamos averiguar si son perpendiculares. Para saber si son perpendiculares, habíamos dicho que vamos a trabajar con la pendiente. Entonces, cuando R y S, que son las dos rectas, son paralelas, sus pendientes deben ser iguales. Cuando R y S son perpendiculares, sus pendientes son inversas y con signo cambiado. Es decir, lo que pasó ahora es que M1 tiene como pendiente 3, veamos, la pendiente de la recta R es 3. ¿Por qué? Porque la pendiente es precisamente el coeficiente de X dividido por el coeficiente de Y, ¿sí ves? Eh, Cuando están de distinto lado. En este caso, y es igual a 3x, entonces la pendiente directamente es el coeficiente de la x y sería 3. En el caso de la segunda recta, podemos decir lo mismo, ¿no? El coeficiente de x es 1, ¿ya? Y el coeficiente de y es 3, pero están del mismo lado. Entonces, como están del mismo lado, va con signo menos. Entonces, están las dos del lado izquierdo de esta ecuación de recta. Si despejáramos la y, precisamente encontráramos que al pasar la x al otro lado pasa con signo negativo. Entonces, y el 3 que está multiplicando la y pasa a dividir, y es lo que está pasando aquí. M2 tiene como pendiente menos 1/3. Si estas dos son pendientes eh, que son inversas y con signo cambiado, quiere decir que al multiplicarlas, M1 por M2 me va a dar necesariamente menos 1. Ese menos 1 implica que las rectas son perpendiculares. Podríamos esto verlo gráficamente y este ángulo que se forma aquí es de 90 grados. ¿Sí? No necesariamente está bien dibujado esto, pero para que se tenga una idea de cómo funciona el tema, ¿no? Entonces, dos rectas son perpendiculares cuando se intersectan en ángulo recto. Por lo tanto, estas dos rectas sí son perpendiculares. Veamos otro ejercicio. Dice que la maestra de geometría pide a sus alumnos, los alumnos de su clase, calcular la distancia mínima entre el punto A, que es 2,5, y la recta 2x más 3y menos 5 igual a 0. Y bueno, me dan las opciones de respuesta. Como les he dicho, aquí no es de adivinar, sino de saber hacer. No es nada del otro mundo. Esto es encontrar la distancia punto recta que está dada directamente por una fórmula que es precisamente la norma de la recta evaluada en el punto. ¿Sí? La norma es de la recta evaluada en el punto. eh, entonces, dividido para la raíz cuadrada de a cuadrado y b cuadrado, que son los coeficientes de la recta, ¿sí? Entonces, a, b y c son los valores que están aquí en la recta, 2, 3 y menos 5. Y x y y son los valores del punto. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar, ¿sí? Eh, Al reemplazar, se obtiene 2, que está aquí, este 2, por el 2 del punto, dice más 3 por el 5 del punto y menos 5. Dividido para a cuadrado, que es 2 al cuadrado 4, y b cuadrado, que es 3 al cuadrado 9. A propósito de esto, porque ya el resto sería un cálculo, ¿sí? Gráficamente lo que tratamos de ver es esto. ¿Cuál es la distancia más corta? Precisamente aquí hay que tener cuidado con el entendimiento de esto. Yo podría calcular esta distancia del punto a la recta, pero no es la más corta. La distancia que se calcula es la distancia más corta desde el punto hacia la recta. Y aquí precisamente se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces,
quiere decir que lo que estoy buscando es la recta normal a la recta que está planteada tomando desde el punto. Ya, la distancia que hay de aquí a acá, desde el punto hasta este punto de la recta, sí, es la mínima distancia que hay desde el punto hacia la recta. Eso es importante que sepan porque podría calcular esta distancia o esta otra o esta otra. Todas esas distancias son distancias, pero no es la mínima distancia. Por lo tanto, lo que se considera distancia del punto a la recta es la distancia más corta desde el punto hacia la recta. Precisamente es la respuesta que nos dio al calcular esto. Bueno, aquí regresemos. Precisamente ya calculando los números, esto era 14, esto era raíz de 13, y haciendo la división es 3.88. Dice, se solicita a los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Juan Pérez hallar la ecuación de recta que pasa por el punto A, por este punto pasa, dice, y que es paralela a esta recta, a esta otra recta. Entonces, bueno, aquí me dan algunas soluciones igual, ¿no? ¿Cómo planteamos esto? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Lo he puesto sin animación, pero bueno, tengo el punto, tengo la recta. Entonces, para que se lo imaginen gráficamente, yo tengo este punto aquí, tengo esta recta acá, y lo que quiero es otra recta que es paralela a la que me han dado, porque eso me dicen que esta recta que está aquí pasa por este punto y es paralela a esta otra que me han dado. Entonces, si son paralelas, ¿qué debe pasar? Que las pendientes son iguales. Si las pendientes son iguales, entonces, al tener yo esta recta, voy a calcular la pendiente de esta recta y voy a asumir que es la misma pendiente de esta otra recta. Una vez que he resuelto la de la pendiente, pues tengo la mitad de la batalla ganada, porque partiendo de la ecuación de la recta voy a evaluar en el punto, porque yo conozco que este punto es de la recta, y luego de eso hallaré el valor del intercepto y tendré la ecuación nueva. Entonces, la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Entonces, trabajando con esta recta, tengo y igual 2x más 3, ¿sí? Despejando. Y la pendiente ha sido 2 directamente. Asumo en la nueva recta que tiene la misma pendiente. Entonces, y igual a mx más b, esta es la recta que está aquí con verde, la punteada, la que busco. Sería reemplazando el valor que tenía de m y el valor que tenía de x y de y. Entonces, tengo 5, que es la y, es igual a 2 por menos 2, ¿sí? Más b. Menos 2 es el valor de x, ¿no? Y 2 es el valor de m. Esta es una recta, conozco todo menos la b y el valor de b es 9. Reemplazando en la recta, en la ecuación de la recta, tengo y igual a 2x más 9. 2x más 9 es, digamos, la recta que está aquí con verde, ¿no? Tiene un intercepto distinto. Sin embargo, esta opción no me dieron, porque esta opción que está allí no se ve de esa manera. Tengo que poner la ecuación de la forma, de esta forma, donde todos están de un solo lado, igualada a 0. Y tengo y menos 2x menos 9 es igual a 0. Pasando todo a la izquierda, ¿sí? Paso todo hacia la izquierda y me queda de esta manera. Esa sí creo que está entre las respuestas que me han dado. Me dice menos 2x más y menos 9. Y menos 2x más y menos 9. ¿Sí? Precisamente es la tercera opción. ¿Estamos? Sí. Seguimos. Veamos este problema, es un poco teórico, no es nada del otro mundo. Dice, en las siguientes opciones de respuesta se requiere identificar qué respuesta no es elemento de un polígono. Ya, ¿qué respuesta no es elemento de un polígono? Entonces me dan lados, vértices, mediana y ángulos. ¿Qué es un polígono? Es una figura que tiene varios lados y que tiene varios ángulos. No es nada más. Entonces, cualquier polígono tiene una forma que tiene lados y tiene ángulos. Entonces, yo ya sé,
y por lo tanto también tiene vértices, ¿no? Yo ya sé esas cosas. ¿Qué es la mediana? La mediana no es parte del polígono. La mediana es una recta que se calcula a partir de un polígono. Acuérdense que eso lo vimos en el ejercicio 1 o en el ejemplo 3, perdón, que vimos en la clase anterior. Sí, explicábamos sobre la mediana. Entonces, era el cálculo que yo trazaba desde un punto hacia la mitad del segmento de recta opuesto, ¿sí? Entonces, en este caso, no sé si puedo dibujar con... no, no tengo. Quería trazar una recta bonita, pero bueno. En este caso no es eso, ¿no? Porque este cálculo de la mediana es un cálculo, es una recta adicional que se pone, ¿sí? Yo puedo trazar una mediana desde el vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Pero esto ya no es parte del polígono, es adicional. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es elemento de un polígono? Es la mediana. Estamos. Sí. Veamos el siguiente. Dice, un jardinero tiene como tarea regar agua todo el día al jardín, dice. Cabe recalcar que dicho jardín tiene la figura de un hexágono. Sus lados son iguales y miden 24 metros al ser. Dicho jardinero necesita conocer el perímetro del jardín para conocer, dice, para determinar el tiempo que empleará diariamente para esta tarea. Se requiere identificar el perímetro del jardín. Entonces me dicen aquí varias opciones, me han dado el lado y no es nada del otro mundo. Fíjense, lo importante es recordar que es un hexágono, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos visto triángulos, son 3 lados, cuadriláteros, 4 lados, ya, y cuando hablamos de un pentágono, hablamos de 5 lados, un hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono u octógono, tiene 8 lados. Y así puedo seguir, ¿no? Un nonágolo, ¿sí? Entonces, y un decágolo. Entonces, decágono. Entonces, en este caso me dicen un hexágono. Estoy hablando de una figura de 6 lados. Como me dicen que los lados son iguales y me han dado un lado, el perímetro no es más que este lado, más este lado, más este lado, más este lado y más este de acá y más este de acá. Entonces 6 veces el mismo lado es 6 por 24, me da 144. Esa era una de las opciones que están marcadas. Sí, sí, sí lo es. Y creo que eso es todo. Dice, la propietaria de un lote de terreno desea venderlo. Para ello, necesita conocer el área, teniendo en cuenta que dicho terreno tiene la forma de un rectángulo, que mide de base 80 metros y de altura 100 metros. Identifique el área correcta de las siguientes opciones de respuesta. Bueno, más que todo es el contexto, porque si tuviéramos que hacer este ejercicio así, solo con los datos, creo que es más sencillo entenderlo a veces. Pero entender en el contexto me lleva a pensar en lo que estoy haciendo, a la situación que me están planteando. Me dan las opciones de respuesta. Aquí igual, tengo yo un terreno de forma rectangular, ¿verdad? Y deseo venderlo, entonces me piden el área, porque seguramente me vale tanto el área. Entonces, tiene 80 de ancho y 100 de largo. Entonces, el área es 80 por 100, da 8000. Este ejercicio podría complicarse un poco si yo les digo que el área que el precio del terreno va a ser a tantos dólares o tanto costo o tal precio por metro cuadrado. Digamos que esto vale, que el precio del terreno es a 100 el metro cuadrado. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el precio total de este terreno o el valor total al que debe vender ese terreno? Entonces sería pues igual, calcularía el 8000, que ya lo conocía, que era la medida del terreno, y esto lo multiplico por 100, lo que hago para multiplicar por 100 es aumentar 2 ceros. Ya, y directamente me doy cuenta que el precio va a ser 800.000.
¿sí? Hay maneras de complicar esto aún más, haciéndole que, por ejemplo, una parte del terreno se venda en un precio, otra parte en otro, sí, pero ya se deja, ya el ejercicio cambia porque ya me salgo de la geometría y me paso al álgebra, ¿no? Entonces, no es lo que quiero en este caso. Ahí está la respuesta correcta. Vamos a ver uno más. Dice, en las siguientes opciones de respuesta se requiere identificar qué, perdón, se requiere identificar qué respuesta no es elemento de la circunferencia. Me hablan del radio, del diámetro, de la cuerda y de los lados. Bueno, ¿qué es el radio? Es la distancia que existe desde el centro de la circunferencia hacia uno de sus vértices extremos, ¿sí? Perdón, vértices, de sus los puntos de su circunferencia. Eh, Fíjense que en realidad un círculo no tiene lados, ¿sí? Entonces yo ya sabría que esta es la respuesta que debo seleccionar, ¿no? Y el diámetro está trazado aquí de color negro precisamente. Es la distancia que hay, digamos, el diámetro es la distancia que pasa por el centro, es el doble del radio, ¿no? Hacia su extremo. ¿Sí? Entonces esta va de extremo a extremo. Y la cuerda, en cambio, es un segmento que toma parte de la circunferencia, ¿sí? Cualquier pedacito de la circunferencia, esa es una cuerda, ¿sí? Esta que está por aquí afuera, ¿sí? Y puedo formar un cono con ellos, ¿sí ven? Eh, Más o menos la idea es esta. Pero bueno, aquí la intención nada más es para que vean los elementos. Eh, y me doy cuenta que esto no tiene lados. Bueno, básicamente esos son los ejercicios que quería plantear en este momento. Y voy a continuar poniendo dos videos más de ejercicios para que puedan repasar para el examen. No olviden que deben revisar estos ejercicios. Gracias y hasta la próxima.